Hola, Caro, buenos días, Hola, bienvenida Cata. a todos los que nos van a ver o nos están escuchando, ¿sí? Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo podcast donde vamos a hablar sobre los no nacidos desde la visión del transgeneracional, de las constelaciones familiares. Recordarle que aquí en este canal lo que hacemos es justamente trabajar y brindarles información sobre nuestra experiencia como terapeutas y lo que hemos aprendido en clínica y por supuesto lo que hemos ido estudiando a través del tiempo. Bueno, Caro es psicóloga, ¿sí? Es consteladora familiar, terapeuta transgeneracional, biodecodificadora, tiene una visión eh, holística, ¿cierto?, de la salud mental, de la vida, y combina su profesión tradicional de psicóloga clínica con esta metodología. Y bueno, Caro, si quieres un poquito compartir eh, por qué esa visión, ¿no? ¿Por qué de psicología tradicional a dedicarte a las constelaciones y formar parte, ¿no?, de nuestra sociedad de terapeutas sistémicos? ¿Y por qué sistémica? ¿Por qué constelación familiar? Antes de introducirnos al tema que nos convoca hoy. Bueno, muy feliz de estar acá compartiendo una vez más. Bueno, como bien decís vos, eh, creo que es una gran articulación, ¿no? Porque la parte de la psicología nos permite abordar las consultas individuales con herramientas, ¿no? Psicológicas, pero como toda ciencia también tiene un límite, ¿no? Y ahí es donde entran en juego lo que son las constelaciones, que nos permiten un abordaje sistémico del motivo de consulta que trae la persona. Y la parte del transgeneracional, que bueno, que entendemos que también como es una gran herramienta terapéutica, que nos permite ver en la historia del consultante, ¿no? Duelos transgeneracionales, traumas, ¿no? Que se van transmitiendo de una generación a la otra. Entonces ahí es donde por ahí la psicología necesita de estas otras herramientas para lograr por ahí un abordaje más integral, ¿no? De la persona. Entonces es una articulación, yo diría, bastante completa. Qué bueno, Caro. Bueno, contarles que nosotros tenemos una sociedad que se llama justamente, y nos pueden encontrar en Instagram, Terapeutas Ujú. Sistémicos, ¿sí? Y además, Caro trabaja conmigo en la escuela Nuevo Ser, donde brindo formaciones de constelación familiar, transgeneracional, bioreprogramación. Caro se formó ahí también, así que tenemos como la misma base. Y Caro hace las sesiones a los alumnos que estudian, porque todos los alumnos deben hacer sesiones obligatorias, por supuesto, para pasar por el proceso. Y Caro es la encargada de esa área donde trabajamos ahí juntas para que los alumnos puedan ir avanzando. Y además, ¿cierto? Desde la asociación pueden tomar sesión directamente con ella o conmigo. Así que tenemos esos canales y aparte de acá de Spotify, que nos están viendo, y en YouTube, perdón, en Spotify escuchando y en YouTube viendo, tenemos el canal de Telegram donde subimos información constantemente de tips, de temas, por supuesto, de constelación transgeneracional y cosas sistémicas que son muy, muy interesantes. Bueno, con esta introducción, ¿cierto? Vamos a hacer una introducción un poquito sobre qué es el transgeneracional. Caro, si quieres comenzar, estaría bueno. ¿No? Bueno, como bien decíamos, ¿no? La terapia transgeneracional es una herramienta terapéutica que va a considerar que no solamente heredamos del sistema familiar del que somos parte, genes, ¿no? Rasgos físicos, vamos a heredar historias emocionales no resueltas. Y ahí es cuando entran en juego los duelos, los traumas, las identificaciones inconscientes, ¿no? Transgeneracionales que vamos identificando, donde entramos en reparaciones o repeticiones de las historias de los ancestros que nos preceden. Entonces,
podríamos resumir diciendo que el árbol genealógico, el enfoque transgeneracional es como un mapa, ¿no? De nuestro inconsciente. Entonces, nos permite, ¿no? Empezar a ser conscientes y que por ende la persona, el consultante, pueda elegir desde un lugar de mayor libertad, dar nuevas respuestas, ¿no? A las situaciones que se le van presentando. Así es. Y como aporte a lo que explicaste también, como para sumar un poquito, eh, Ujú, contar que esto comenzó hace muchísimos años atrás. Y para el 60 había un grupo de psicólogos y, psicólogos y psiquiatras que se dieron cuenta que habían muchas situaciones que se repetían en fechas similares. Y a eso le llamaron síndrome de aniversario. Es como que todo partió más o menos por ahí, en donde veían que una abuela, la madre, la nieta, por ahí tenían eventos difíciles, enfermedades mentales, bueno, cualquier situación que las llevaba justamente a desencadenar una psicosis, ¿cierto? Y ujú, estudiaron mujeres que del linaje familiar, de un linaje familiar, que llegaban todas a la misma edad, a ese mismo centro psiquiátrico. Entonces, ahí parte que se comienzan a dar cuenta de decir, wow, a ver, ¿qué, qué pasa? Si nosotros pensamos, para mí es tan lógico entender que el ser humano, mamífero totalmente vulnerable, que es el que más se demora en madurar su sistema nervioso, necesite de información para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, ujú. detrás de esto hay muchos estudios. Hoy día, mira, gracias a todos los estudios de la epigenética, sabemos que no hay un determinismo genético, o sea, hay vulnerabilidades genéticas, sino más bien lo que uno repite para que se pueda desarrollar una enfermedad, por ejemplo, es el medio ambiente emocional. Entonces, por información, por estos patrones inconscientes, nosotros vamos presentando situaciones, enfermedades, situaciones simbólicas, porque cada enfermedad aparte corresponde a un símbolo familiar, ¿no? Y humano, que eso lo aprendemos también Ujú, conmigo, ¿cierto? sí, Un ejemplo para lo que están viendo, escuchando, entender que a lo mejor la vesícula representa las injusticias y los rencores, el no entiendo, no entiendo por qué. Entonces, a veces un descendiente tiene problemas a la vesícula, cáncer a la vesícula, y tenemos que ir a buscar la emoción, ¿no? Donde se programó esto, y eso lo vamos a encontrar en la vivencia de un ancestro que vivió una gran injusticia en su vida. Como decías tú, no se dueló. ¿Por qué? Porque en esa época no había psicólogo, no había la apertura que existe hoy, o sea, tenías que eh, aguantarte en silencio, sobre todo con el tema de ser muy hombre, sobre todo los hombres no vivirlo en silencio, sí, tal o las cual. mujeres que no podían hablar y decir nada de lo que sentían, de su malestar, etcétera. La gente seguía la vida porque era muy, muy dura y la vivían en silencio, vivían sus dolores en silencio, los duelos en silencio, las pérdidas en silencio, porque tenían muchísimos, a veces, eh, hijos para cuidar o porque la sociedad misma era muy castigadora, ¿no? O sea, no tiene nada que ver como con la sociedad que nosotros estamos experimentando hoy, donde tú puedes identificarte y ser quien tú quieras, o sea, el proceso de Sí, individuación pareciese que fuese un poco más simple en algún sentido, pero en esa época no, las reglas a nivel sistémico eran bastante estrictas. Si querías pertenecer, tenías que seguir ciertas normas. Y dentro de esas normas, el silencio y seguir sobreviviendo y no expresar los sentidos era parte de. Y eso justamente lo que queda ahí como una energía, una olla a presión que viaja a través de las generaciones. ¿Por qué? Porque queda una deuda, ¿no? Y lo que se habla de las cuentas transgeneracionales. ¿Bien? Y así es. este método de transgeneracional, creador de esto,
Salomón Selam, como transgeneracional, porque está la otra rama que es la psicogenealogía, que es lo que divulgó Anselin Schutzenberger, que tiene otro tipo de símbolos, es similar, pero necesitabas mucho tiempo para trabajar el genosociograma eh, a través de ese método terapéutico. En cambio el transgeneracional es muy rápido. ¿Por qué? Justamente porque vemos los símbolos, el significado de la enfermedad. Tenemos poco tiempo para trabajar a veces con una persona que está enferma de cáncer. Entonces Salomón Selam crea este método donde es muy rápido llegar a ese ancestro Ujú. donde se programó, ¿cierto? Finalmente el El trauma conflicto. original, el trauma Ujú. original. Y entonces todo eso, en una breve explicación, es transgeneracional. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué mirar el árbol, no? Por qué hacer este transgeneracional? Claro. Tal cual. Bueno, como bien decíamos, ¿no? La importancia de empezar a ser consciente lo inconsciente y poder dar nuevas respuestas, entender que ahora en la sociedad actual rigen otros mecanismos culturales y que no está la represión a la que vos te referiste anteriormente. Entonces creo que el poder, ¿no?, de la palabra y de resignificar lo que vivió nuestro sistema eh, al que pertenecemos, nos permite precisamente mayor libertad. Y sobre todo, esto tiene que ver mucho, ¿no?, con lo que es la constelación, pero poder honrar, ¿no?, el destino de los que nos preceden, esa historia familiar, y tomarla como un aprendizaje, porque muchas veces las personas creen, no quiero cortar en realidad el vínculo, y en realidad no se corta el vínculo, ¿no? Lo que se corta es transgeneracional que a mí en mi momento presente no me está siendo funcional. Entonces eso me parece importante aclararlo porque por ahí se malinterpreta, al igual que el tema de las lealtades. Siempre vamos a ser leales porque somos parte de un sistema y porque no pertenecer. Históricamente, si no pertenecíamos a la manada, corríamos el riesgo, ¿no?, de morir. Y bueno, eso está, ¿no?, en el inconsciente colectivo, entonces siempre de alguna manera vamos a buscar pertenecer. Creo que lo importante es pertenecer, ¿no?, pero de nuestra particularidad, y eso lo logramos saliendo del conflicto y honrando la historia de los que nos preceden. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, y en base a eso, a esta pertenencia, a esta lealtad, entendiendo que uno es leal a todos los miembros de la comunidad de Ujú. destino, porque es así. eh, ¿Por qué nos identificamos con los no nacidos? ¿Y cuál es la importancia de los no nacidos, que es el tema central, ¿no? Los no nacidos y su impacto en, en el presente, en nuestras vidas, cómo nos puede, en el fondo, condicionar a nosotros en el día a día, que es muy interesante, ¿no? Y ¿qué son los no nacidos o quiénes son los no nacidos? Claro, Ujú. ¿quiénes? ¿A quiénes son? ¿A quién nos referimos? Si querés contar. Bueno, una pregunta, la verdad que vale muchísimas aristas. Cuando hablamos de los no nacidos, nos referimos, ¿no?, a los abortos inducidos, espontáneos, a los embarazos no reconocidos o embarazos múltiples donde uno de los bebés no sobrevive. Antes pasaba mucho, ¿no? Nos encontramos ahora con consultantes que se encuentran con abortos por parte de las bisabuelas o de las abuelas, ¿no? Entonces, ocurría antes, que al no hablar de esos no nacidos se produce lo que vamos a llamar a nivel sistémico las exclusiones, ¿no? Entonces ahí se transgrede lo que es el orden de la... Y lo que sucede es que el inconsciente, Justo, ¿no?, pone en juego... justo se te cortó, Caro.
Ah, Se bueno, corta un poquito. no sé Decía, hasta dónde llegó. se transgrede el orden de la... Ah, bien. Bueno, decía que se transgrede el tema del orden de la pertenencia. Entonces es ahí donde se pone en juego un mecanismo por parte del inconsciente donde otro miembro de la generación que venga va a sustituir, ¿no? A ese excluido. Entonces, bueno, acá la importancia, ¿no? De poder reconocer a ese miembro que ha sido excluido, darle un nombre y darle el lugar que le corresponde a nivel sistémico. Porque si no, bueno, vemos que va a traer bastantes repercusiones. Una de ellas es esta exclusión, ¿sí? Hay varias consecuencias que las vamos a ir, bueno, ir desarrollando, pero básicamente, para introducirnos un poco, podríamos ir hablando de eso, ¿no? Y sobre todo de esta cuestión que también está vinculada con el concepto de yaciente, que es el caso, ¿no? Que cuando nos precede a nosotros como hijos un no nacido y nosotros no tenemos conocimiento de su existencia, nosotros nos convertimos en el yaciente o en el hijo de sustitución. Entonces, en lugar de ubicarnos como el segundo hijo, por ejemplo, nos ubicamos que no nos corresponde. Entonces ahí se desordena todo, porque si yo en mi familia de origen no ocupo el lugar de hermana y de hija que me corresponde, después voy a tener problemas en la pareja, en el trabajo. Así es. Hay una pregunta que me hace mucho. Me dicen mujeres que se han tenido que hacer legrados, etcétera, que dicen, no, solo era una célula, no alcanzó a formarse, ¿no? Y eso es súper importante porque desde que, desde el momento en que eh, hay una gestación, ¿no? Cuando se encuentra el espermio con el óvulo, Sí, que no se llegue a término, aunque sea una célula que se pierde, sea una hora que eso ocurrió, minutos, segundos, días, para el inconsciente es lo mismo. Eso era un proyecto de un ser humano. ujú, Y ese proyecto, ¿cierto? Está escrito en el sistema familiar. Muchas veces esos embarazos que no llegan a término, justamente nosotros a través de las constelaciones sabemos que es porque ellos dan la vida para que otros existan. A veces los padres, a veces los hermanos siguientes. Pero eso es muy importante tenerlo claro. Se da lo mismo, minutos, horas, días. sí, No terminó su proceso, se quedó en el camino. Sí, a eso nos referimos con no nacidos, sin juicio, porque cuando las mujeres abortan, también hay un mensaje a nivel inconsciente de que ese bebé también está dando su vida para que sus padres existan y muchas veces esa acción, ¿cierto? Eh, Se hace por seguir un patrón, porque hay un miedo inconsciente de no puedo tener este hijo por historias transgeneracionales, bueno, un montón. Y es importante entender que la mujer que aborta y la mujer que pierde un bebé a lo mejor no tiene la conciencia de decir, no, era lo que yo tenía que hacer y está perfecto, porque nosotros como terapeutas nos manejamos desde el no juicio, porque entendemos que siempre hay algo más allá que guía todas nuestras acciones, pero queda un profundo surco, ¿sí? Eh, queda como una herida a nivel inconsciente, a nivel sistémico, cuando la mujer decide abortar o cuando esta vida se pierde, el inconsciente lo sabe todo.
¿cierto? Nosotros a lo mejor a nivel consciente no nos damos cuenta de las consecuencias que eso conlleva, porque seguimos con nuestra vida. Y muchas veces tenemos una menstruación y no nos enteramos que ahí había Sí. un ser. Entonces, por eso es tan importante trabajar a nivel de síntoma, lo que llega a consulta. Decir, bueno, te sucede esto, tienes el síntoma X, tienes esto, esto, esto. Probablemente hay un no nacido, ¿cierto? Un no nacido. Sí. Entonces, con respecto a este orden de pertenencia, de jerarquía, de constelaciones, como tú explicabas, todos tenemos un lugar único y ese lugar solo puede ser nuestro. Hayas vivido un minuto en el vientre de tu madre, ese lugar es de esa persona y siempre va a ser el hermano mayor o los hermanos mayores. ¿Ya? Entonces, es tan importante poder hacer un ejercicio, porque a veces muchos de los síntomas es que llegan a consulta es no me siento en mi lugar, o sea, siento que no encajo en Ujú. ningún lugar. Pues tu mamá tuvo una pérdida antes, a veces sí se habla, sí, mamá me contó que había tenido una pérdida, pero a veces queda en el secreto total. Sí. Entonces, bueno, hay que rendir cuentas, o sea, es importante saber que siempre se rinde cuenta por todo aquello que quedó excluido, no visto, no duelado, o quedó en el secreto, Sí. ¿sí? Que incluso de la misma madre, ¿no? Ah, no, no sabía. Fue una regla dolorosa, no tenía idea. Por eso es tan importante trabajar eh, con los no nacidos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Claro que has visto tú en consulta. ¿Qué sucede si yo no le doy el lugar a ese no nacido? Bien. Bueno, una gran pregunta, sí. Y en realidad nos vamos a encontrar con un espectro, ¿no? de síntomas. Personas, por ejemplo, con enfermedades como depresión, melancolía, insomnio, bruxismo, personas que les cuesta consolidar un proyecto de vida o conectar con un propósito, un sentimiento de gran culpabilidad, ¿no? Como no merezco esta vida o no me puedo conectar con la vida, dificultad para tomar decisiones. Entonces, lo que se hace en realidad cuando vemos un espectro de síntomas que confirman, ¿no? esta hipótesis de, bueno, puede haber un no nacido en el sistema, bueno, primero que nada lo que se hace es empezar a reconocerlo, ¿no? Darle, como bien decís vos, el lugar que le pertenece persona Sí, eh, pueda tomar conciencia de esto, le da un gran margen de libertad, porque bueno, de repente todo lo que siente, percibe, adquiere, ¿no? Un sentido. Porque muchas veces llegan a consulta personas que dicen, pero ¿por qué? Si tengo todo para ser feliz, o estudié la carrera que me gusta, o estoy ejerciendo el trabajo que me gusta, no me siento reconocida, o no puedo progresar, ¿no? O no puedo ascender de cargo. Bueno, y cuando abrimos una constelación o trabajamos a nivel transgeneracional y encontramos, ¿no? Al no nacido, bueno, la persona ve un montón de cambios en su vida. Entonces el sistema vuelve a ordenarse y ahí, bueno, la persona realmente experimenta una gran toma de conciencia. sí, es un antes y un después. En constelación, los no nacidos, que serían los excluidos, uno los puede ver a través de posiciones físicas. Generalmente es cuando las personas en una constelación mira al suelo o hay Mm. un representante sentado en el suelo, en posición de sirena, tirado en el piso con las piernas abiertas. Bueno, hay varias Sí, claves a nivel del lenguaje corporal.
Y en el transgeneracional, la herramienta que utilizamos son nombres y fechas, ¿no? Y ahí aparece lo que tú decías, el famoso yo soy yacente de, yaciente o yacente. O sea, cuando uno eh, dice esta palabra yacente, se imagina ahí una persona justamente que está yaciendo como en una posición Sí. de estar muerto, ¿no? En un ataúd. A eso se refiere un yo soy yacente de, y yacente tiene estas características como dices tú, que hay como dos voces o más, o sea, ojalá fue la persona que tiene más de un yacente, perdón, que es yacente de más de una persona. Encontramos las enfermedades mentales, son muchas. Estoy viviendo muchas vidas, muchas imágenes, porque recordemos que todo síntoma, inclusive la psicosis, las esquizofrenia, todos esos delirios que la persona padece, que pareciese que no tuviesen coherencia, en el contexto actual no tienen coherencia. O a veces reacciones, miedos desproporcionadas con respecto al contexto actual, claro, no son coherentes, pero eso siempre, siempre va a tener un contexto y generalmente es arriba en la vida de nuestros ancestros. Ahí vamos a encontrar la lógica de mi sobrereacción que pareciese que no tiene Sí. ningún sentido lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, esta tristeza, las personas los góticos, los que se visten todos de negro, bueno, hay diferentes tipos de yacentes con diferentes sintomatologías que lo vemos en el curso, que se aprende y cuando vamos a buscar en el transgeneracional y vemos nombres, iniciales, bueno, un montón de cosas que vamos aprendiendo y fechas, eh, decimos, claro, por eso se le llama síndrome, porque tiene que reunir varios signos para decir, sí, aquí yo soy yacente de, ¿no? Entonces, cumpliendo con los requisitos, sobre todo, de que la muerte del ancestro es una muerte injustificada e injustificable, como dice el doctor Salomón. Injustificada e injustificable, porque es una muerte antibiológica, ¿sí? Lo biológicamente correcto es que una persona viva hasta los 82, 86, promedio de vida en la actualidad. Pero un niño, un bebé no nacido, es antibiológico, es un término que se utiliza en esto que estudiamos, ¿no? Entonces, esa soledad interna, esa tristeza profunda, eso como dices tú, lo tengo todo, pero no soy feliz, algo me falta, compro todo de a dos, no sé, muchas cosas, Ujú. ¿no? Síntomas que nos pueden Sí. llevar a nosotros como terapeutas, eso es, a ver, esto me huele a que aquí puede ser yacente, veamos y lo vamos a buscar. Y de pronto todo tiene sentido para esa persona que trabajamos en consulta. Bueno, ¿cómo lo solucionamos, no? ¿Cómo solucionamos esto? Ya les vamos a contar. Una partecita pequeñita, ¿no? Porque Claro. si quieren, tienen que aprender, si les interesa, tienen que estudiar. Aquí le estamos compartiendo datos para que, a ver si les resuena, si les hace sentido, es decir, el interés de buscar más información, o sea, el estado adulto haciéndose cargo de lo suyo, ¿no? Entonces, Tal cual. ¿tienes como alguna historia que hayas visto en clínica, Caro, que puedas compartir? Sí. Bueno.
em, llegó una consultante a sesión de constelaciones familiares, precisamente con estos síntomas de los que hablamos. Una adolescente, más o menos entre 17 y 18 años, estaba ahí en la transición. Bueno, la cuestión es que estaban preocupados porque había tenido un intento de suicidio. Entonces, bueno, yo tuve la consulta con las dos y trabajé con la mamá, y revisando el transgeneracional con ella, nos encontramos en realidad con un aborto de ella en su adolescencia. Ella Mm, tuvo mucho miedo en ese momento porque fue un embarazo adolescente precisamente, no planificado, por vergüenza, por culpa, lo ocultó y realmente reprimió el tema y nunca más lo habló con nadie. Que cuando armamos el árbol y empezamos a trabajar, yo ahí le pregunté, bueno, eh, contame un poquito de con mamá, con papá, y ahí él empezó a entrar una angustia muy grande, una gran culpa, ¿no? Que es típico de estas situaciones, y me dice, claro, es que nadie lo sabe, ni siquiera mi pareja actual sabe, ¿no? De esa historia, de esa situación. Entonces, bueno, ahí trabajamos, ¿no? Con un montón de ejercicios sistémicos, primero con que ella pudiera darle el lugar en el árbol, en su propia historia, en su propio árbol, que pudiera darle un nombre, que pudiera hacer la ceremonia del entierro simbólico. Y después, más adelante, cuando ella se sintió preparada, pudo compartir, ¿no? Con su hija, que es información fundamental también para ella, porque ella no es la primera, era la segunda. Pudo compartir esa información con su pareja, que se sintió sumamente acompañada, apoyada. Entonces, bueno, realmente se vieron muchos cambios, pero fue un trabajo terapéutico bastante movilizante para la consultante, porque era un tema que no había hablado con nadie y no se imaginaba que podía tener como esas repercusiones, ¿no? A nivel claro, sistémico. Sí, totalmente. Y hablando de eso, una de las cosas importantes, bueno, que yo he visto cambios también en los consultantes cuando son gemelos, el síndrome del gemelo perdido, que sí, esto es súper interesante, porque compartirles a ustedes que la mayoría de los embarazos comienza a gemelar, ¿sí? Es como el 80% de los casos aproximadamente son embarazos gemelares. Y el gemelo perdido, en algún punto se reabsorbe, ¿no? Entonces, pero quedamos con la información inconsciente sí, de que venimos acompañados, ¿no? Entonces, ahí hay una vida de un no nacido, ¿sí? Que finalmente cuando nosotros ya nacemos, o sea, nacemos con el sentimiento de pérdida, de que nos falta alguien. Em, y eso es muy interesante verlo en consulta, porque a veces, claro, uno puede encontrar yacentes horizontales, es decir, abortos antes, ¿sí? Pérdidas anteriores a mi nacimiento. Puede ser verticales, de generaciones anteriores. em, que muchas veces, claro, no sabemos las fechas ni nombres, pero sí, sí sabemos que, por ejemplo, yo puedo estar identificada a nivel inconsciente con una abuela que vivió muchos abortos, como que era el método anticonceptivo antiguamente, ¿cierto? Muchos abortos. Y yo, por estar identificada, muy identificada, que son los dobles con esa abuela, yo cuando quiero ser madre se me activan sentimientos, miedos, como extraordinarios, ¿no? Y empiezo también a tener pérdidas de niños o los embarazos no llegan a término. Eh, o yo puedo estar identificado con uno de esos bebés que no ha nacido. Eso lo podemos ver claramente en una constelación.
Eso es mucho más evidente en una constelación que en transgeneracional. Cuando tenemos datos, ¿cierto? Y decimos aquí por los síntomas, por estos signos, me da la idea que sí. Bueno, también hay un tema ahí que no todos entran al club de yacientes porque están los duelos sin resolver que tienen síntomas, sintomatología muy similar. Por eso es importante poder reconocer los signos que te hacen ser yacente de. ¿Eh? Pero sin embargo, claro, hay un duelo profundo, hay un duelo profundo y yo llevo el duelo y esa falta de otro y estoy siempre buscando mi par, mi media Sí, naranja, mi alma gemela. Voy a comprar y compro todo de dos colores diferentes, uno blanco, uno negro. Voy a comprar el súper y compro para mí y otro por si acaso, ¿no? Y con el sí, tema como que del sí. síndrome gemelo perdido, busco a alguien que es doble mío, ¿no? Doble mío por fecha, entonces, o por nombre, etcétera. Bueno, hay un montón de formas y en clínica, bueno, en sesión se observa esto tan evidente a través de los síntomas que llegan expresando los pacientes. Y luego, ¿cómo trabajamos esto? Porque hay mejora, hay cambios. ¿Cómo Sí, por supuesto. logramos? ¿Cómo logramos trabajar todo esto que suena como, wow, qué es todo esto, ¿no? Para las personas que nunca han escuchado y no entienden de lo que estamos hablando y tengo toda esta información, ¿no? Sí, la tengo. Ujú. ¿Y qué hacemos con eso? Porque como decías tú, nada se puede cortar, el vínculo es eterno con todas las personas de nuestra comunidad destino a la que pertenecemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajarlo? Porque, a ver, entendemos que nosotros repetimos y reparamos, la reparación duele, ¿sí? Ujú. Estamos constantemente repitiendo o reparando, pero después que lo veo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Caro? Después, ¿cuál es el trabajo ahí? Bueno, después de que lo vemos, que es un gran paso, ¿no? Porque verlo implica la gran toma de conciencia. Desde el transgeneracional trabajamos mucho con los rituales. Uno que yo utilizo mucho es el ritual del entierro simbólico. Entonces, que la Mm, persona pueda tomar un elemento simbólico, generalmente una piedrita, tenerla por un periodo de una semana consigo mismo, en un lugar donde la pueda observar, visualizar, precisamente para darle el lugar, ¿no? Que le corresponde, trabajar ahí mucho con la pertenencia. Puede dar un entierro, este entierro lo puede hacer sola, lo puede hacer acompañada. Entonces, este ritual realmente uno ve muchos resultados porque los rituales o los actos de psicomagia hablan el lenguaje del inconsciente. ¿No? Entonces mm, ahí cuando la persona hace este ritual también tiene lugar en la consiguiente elaboración de ese duelo, porque generalmente esos duelos quedan bloqueados, como bien decías vos. Entonces, bueno, siempre es importante que la persona se conecte emocionalmente con el ritual, porque el ritual puede ser muy funcional, pero si no hay una apertura o una disposición emocional, ¿no? Para hacerlo, bueno, como terapeuta uno tiene que ir buscando, adaptándose también a cada consultante. Eh, Eso a nivel un poco transgeneracional. A nivel de constelaciones, bueno, vamos a trabajar en nuestro caso con los muñequitos o los víncoles, ¿no? Y ahí en la constelación se le da el lugar a ese no nacido ujú. a través de otro representante, entonces se trabaja mucho con lo que son las frases sanadoras, ¿no? Te veo, honro tu destino, tú también eres parte de esta familia. Bueno, con todas estas herramientas, ¿no? Y se posibilita este cambio, este movimiento interno, pero siempre con la disposición emocional del consultante, ¿no? Así es, sí. Es un trabajo que la diferencia por ahí de la constelación familiar con el transgeneracional, que bueno, todos, como dices tú, todos somos diferentes, entonces vamos a resonar con una terapia o con otra.
En Sí, constelación familiar, aunque la persona no entienda lo que está haciendo, los movimientos a nivel inconsciente están hechos. En transgeneracional, para una persona quizás que está con un primer acercamiento a este tema de los ancestros como buscando respuestas y terapia, es muy buena porque trabajamos con datos y la persona empieza a hacerle sentido. Mira, estás identificado con esto por nombre, por esto, te va a pasar esto, probablemente de tu abuela. Y también lo que tienen en común la constelación y el transgeneracional es que son dos métodos muy diferentes de trabajar, súper distintos, pero la base de ambos es la reconciliación, el amor, el, el hacer consciente sin, sin en el fondo pasar a llevar el secreto de nuestros ancestros, aquello que ellos han decidido dejar en el secreto. Respetando eso, podemos ir indagando de a poco lo que el sistema nos quiera ir mostrando en el transgeneracional. Porque hay muchas alumnas que dicen, no, es que yo no tengo datos y están súper complicadas. Y yo les digo, espera, van a ir apareciendo cosas, da lo mismo. Tienes datos de tu mamá, de tu abuela, mírate al espejo, ahí están todos tus ancestros. No, no tengo datos de mis padres biológicos, mírate al espejo, ahí están. O sea, la claro, información vive en nosotros y los síntomas son la puerta de entrada para entender todas las dinámicas ocultas de nuestra familia. Entonces, el transgeneracional para una persona que necesita respuestas en un primer acercamiento, ¿cierto? Es muy interesante porque dice, esto tiene sentido. Y cuando el dolor de un ancestro es reconocido y nosotros entendemos que si yo hubiese sido él o ella, hubiese hecho lo mismo. Lo que estoy haciendo es devolverle su lugar, lo dejo de excluir, veo su dolor, en constelaciones directamente lo decimos. En sí. transgeneracional simplemente asumimos que lo hubiésemos hecho igual. Entonces, las dos terapias finalmente en lo que se parecen es que aceptamos todo como fue y todo como es. Uno es más lineal, más Ujú. lógico, más mm, matemático, y el otro es a nivel filosófico en las constelaciones familiares a través de movimientos. Y la frase tan bonita es, lo acepto aunque no lo entienda. Así es, aunque no lo Ujú. entienda del todo. ¿Eh? Entonces, son dos formas que tenemos y Bio nos ayuda. Tú sabes que la constelación familiar y el transgeneracional van de la mano con la psicosomática clínica o con la biodecodificación. Nos hace más fácil entender las fases activas de la enfermedad, la fase de reparación, en constelaciones víctimas y perpetradores, y en transgeneracional, como les decía, que tal órgano representa simbólicamente carencias, problemas de dinero, etcétera. Entonces, es muy interesante cómo se entrelazan Sí, todas. Y de quién depende, en el fondo, qué terapia tomar. Bueno, primero de uno, porque ha buscado información intuitivamente qué es lo que más le resuena, y al terapeuta, que somos nosotras, ver y conocer quién es nuestro consultante y qué sería mejor en una primera sesión, ¿no? Entonces tal cual. tenemos un montón de trabajos que trabajan con el lenguaje del inconsciente, que son muy efectivos, y el trabajo justamente con los no nacidos o con estos yacentes, con la yacencia, es decir, poder desidentificarme de ese otro ser y en el fondo poder decir, tú eres tú con tu destino, y yo soy yo con mi destino.
explicar en el fondo que todo eso ya pasó y que ese ancestro no puede vivir su destino en mí, porque yo tengo mi propio destino, ¿no? Cuando uno trabaja, lo que yo mayormente veo como resultado es claridad mental, mucha claridad mental. Es como que antes todo estaba como con niebla y de pronto esa persona Confuso. empieza a tener Ujú. una claridad mental en sus decisiones en su vida, ¿no? Entonces, bueno, eh, tú también hablabas de la importancia de dar el lugar, ¿no? Cómo Sí, trabajamos eh, a nivel cierto de ejercicios que hacemos en sesión con los hermanos. O sea, tienes para compartir o algún ejercicio que uno trabaje en sesión, Caro, con lo que tú trabajas en sesión, más bien. sí. Bueno, yo trabajo mucho con lo que son las meditaciones. Entonces, cuando identificamos, ¿no? En este caso que el consultante tiene un no nacido como hermano o hermana, lo que se hace en esta meditación es precisamente, ¿no? Invitarlo a que pueda mirar con amor a su hermano o hermana y ubicarse, ¿no? En el lugar que le corresponde. La visualización ayuda muchísimo porque ahí es como que la persona realmente puede responsabilizarse, como decís vos, ¿no? Y tomar su propio destino. Y soltar por ahí la culpa, ¿no? Del sobreviviente, porque yo estoy en la vida y vos te has ido, que eso también es como bastante frecuente encontrarlo. Entonces, cuando la persona hace la meditación, hace la visualización guiada, como que siento un alivio, ¿no? Bueno, yo no tengo la culpa de nada, yo solamente puedo ser responsable por mi vida y por las elecciones que yo hago. Entonces, que esto tiene mucho que ver, ¿no? Con el estado adulto, eh, que se trabaja mucho en constelación. Entonces, bueno, yo creo que va mucho de la mano de la meditación, la visualización y también yo trabajo mucho, bueno, con los representantes, con los víncoles. Entonces, por ahí que puede elegir un representante para representar a un no nacido, bueno, también ayuda, porque la mente consciente percibe a este otro representante, ¿no? Entonces se le da un lugar físico que yo estoy viendo, pero también a nivel de conciencia. Entonces sí, vemos el cambio sobre todo, como decimos, en la claridad y en el alivio de la persona. Porque la persona, bueno, ahora sí puede mirar la vida y estar conectado con un proyecto personal, con su trabajo. Em, entonces sí, la realidad es que cuando uno trabaja y se hace responsable y asume un compromiso, ¿no? Ya sea que tome constelaciones o transgeneracional, bueno, los cambios sí, son, podríamos decir, palpables, visibles, sí. Totalmente, totalmente sí. Hay un antes y un después. El amor Ujú, entre los hermanos es tan fuerte como el amor hacia los padres. Entonces, es muy interesante como uno en consulta escucha, me acuerdo de una historia de una consultante que me decía, no, yo siempre me siento al último en la sala, yo siento que nadie me ve, hablo y nadie me toma en cuenta, en mi familia nadie me escucha, es como si no existiera. Oh, y eso, ok, vamos a claro, trabajar en el número de hermanos y efectivamente encontramos que dice, no, no me siento cómoda en la segunda, estoy bien en la cuarta y siente una firmeza en ese lugar, es decir, me posiciono, este es mi lugar. Y desde ahí es increíble cómo la persona se conecta con la vida y con la fuerza de la vida. ¿Por qué? ujú, Porque está en el lugar que le corresponde, no le está quitando el lugar a nadie más. Y eso, que como es adentro es afuera y viceversa, se traduce en que la persona luego
empieza a sentirse vista. Y es así, Claro, y es así, es maravilloso el cambio. Bueno, sí. cosas como esta vamos a aprender y ver en el curso. Para los que se quieran sumar, les contamos que el 10 de julio parte el curso de bioreprogramación y transgeneracional. Es un doble curso, como les explico ahí, busquen en Instagram Escuela Nuevo Ser, donde tenemos 4 meses de biodecodificación y son 5 meses de transgeneracional. ¿Y por qué es doble curso? Porque transgeneracional es un método en sí y la bioreprogramación es otro método, pero quedan tan bien juntas que nos Ujú. van a ayudar muchísimo. De hecho, cuando las personas hacen solo transgeneracional, después entienden que necesitan hacer la parte de bio porque por ahí quedan un poco complicadas para poder descifrar los síntomas que traen las personas en el transgeneracional cuando vemos eso en consulta. Entonces partimos el 10 de julio, que es jueves, Para que se a las 7, anoten. anoche, 6, 7 de la tarde Chile, 20 horas Argentina, 2 horitas de clase. Pueden pedirnos el cronograma y bueno, todo esto lo vamos a ver, ¿no? En clase mucho más detallado y por supuesto va a estar ahí Caro viendo sus sesiones, supervisando su proceso personal, que es muy importante. Y que déjenme decirle que las alumnas adoran a Caro porque es genial. Solo tengo buenos comentarios de sus sesiones y de ella como persona, por supuesto. Y a mí me van a ver dándole las clases, así que voy a tener mucho tiempo para escucharme. Así es que, bueno, está muy interesante, es otra forma de ver la vida, otra forma de sentir la vida, es un cambio de paradigma, de creencia. Como dice Caro, que ella es psicóloga, em, nos quedamos cortos con herramientas, ¿sí? O sea, yo por mi parte, Ujú. como acompañante terapéutico, como técnico en rehabilitación de adicciones, uno se queda corta con programas, si bien hay muchos programas, eh, cuestionarios, un montón Sí, de de papeleos que uno utiliza y que están buenos. En algún momento hay cosas que, claro, necesitamos más herramientas. Entonces, para nosotras ha sido conectar con todos estos métodos terapéuticos que tantos buenos resultados nos dan cuando ya hay un límite, ¿no? Donde no podemos hacer más desde las herramientas a lo mejor más tradicionales. sí, Entonces, una invitación a aperturarse cuando uno está mal. La responsabilidad es probar aquello que a lo mejor antes no lo habíamos pensado y también como profesionales adquirir herramientas si sentimos esa incomodidad en un momento de que hay algo más, no me gusta cómo esto se está llevando, siento que esa inquietud es muy importante, es muy interesante. Y saber que existen estas opciones, bueno, para eso está también estas charlas y esta información que damos, para quien le resuene, ¿cierto? Pueda acercarse a hacer su propio proceso. Cara, ¿algo más que quieras compartir? Si no, terminamos el día Bueno, de hoy. claro, tal cual como decís vos, ¿no? Está bueno eso como profesional también, que por ahí los consultantes vienen con determinadas problemáticas y si uno ve que con las herramientas terapéuticas que tiene, ¿no? No son suficientes, bueno, creo que eso es una motivación sumamente válida para decir, bueno, voy a buscar, ¿no? Otras respuestas eh, para poder darle respuesta a las demandas de mis consultantes. Entonces sí, me parece, y la formación también está muy bueno, que yo también la experimenté, es que permite pasar, ¿no? Por la propia historia personal toda
los ejercicios, toda la teoría que uno va internalizando. Entonces creo que ese es el mejor aprendizaje también. Totalmente. Así que, Así tiene que ser. ujú, Las cosas no pueden quedar en el intelecto porque tenemos muchos textos que van a decir lo mismo. Lo importante es la vivencia personal. No existe ni profesional que quiera trabajar y ser terapeuta en un método que no tenga la exigencia de pasar él mismo por ese proceso. Entonces, todos deben experimentar lo que están estudiando en el fondo y a lo que se van a dedicar. Si no, no eres un buen terapeuta. Primero uno, para poder estar, ¿cierto?, en resonancia y ofrecer en el fondo calidad en nuestra atención, tal al cual. 100%, ¿bien? Y coherencia, por sobre todas las cosas. Bueno, querida Caro, hemos terminado. Gracias a todos los que nos van a ver y oír. Vamos a estar por lo menos una vez al mes compartiendo, haciendo estas charlas, así que para que estén atentos y puedan aprender más y acompañarnos. Así que eso quería, Caro. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Un beso y que estén. Chao, Muchas Caro. gracias, Carlos. Chau.